creo que tenemos ya ahí a Ernesto. ¿Sí nos ves? ¿Nos escuchas, Ernesto? Sí, bueno, sí, hola Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días O todavía. días todavía, perdón. Vale, pues sí, adelante, Ernesto, qué bueno que contigo sí pudimos hacer este enlace. ¿Cómo estás? ¿Qué encontraste por allá en tu recorrido por Sí. la zona de los Altos? Mira, la situación es muy, muy grave, ¿no? Pues uno haces un recorrido de esta naturaleza y esperas que las cosas vayan dosificándose un poco. En realidad hay muchísima tensión. Logramos tener una entrevista también con este nuevo grupo de autodefensa, los Machetes. Hicimos un recorridos en Sajalchen, San Embolón, en este poblado, Alberto Nájar, que es un poblado que nosotros, bueno, ya presentaremos los videos en cuanto podamos ya trabajarlos, pero hay ahí una acción urgente en el ejido israelita, donde se encontraron estas bombas que finalmente la Guardia Nacional hizo detonar, el Ejército y la Guardia Nacional hicieron detonar porque no fue posible desactivarlas. Entonces, no fue posible desactivarlas porque estaban ya conectadas. Había un sistema que tenían estas bombas que estaban conectados a la corriente eléctrica. Entonces se intentó desconectando la corriente a ver si era posible que se desactivaran las bombas, cosa que no fue posible. Por tanto, la Guardia Nacional pues tomó la decisión de detonar ambas bombas. Se les pidió a los pobladores que se recorrieran de ahí, así lo hicieron, y se detonaron dos bombas que ya pasaremos las imágenes de en qué condiciones quedaron las casas, porque fueron varias casas afectadas con la detonación de la bomba. Un encuentro con prácticamente todo el poblado ejido Nueva Israelita, que son casi 100 familias que hay ahí. Y hay una situación de emergencia humanitaria, Alberto Nájar, que ojalá las autoridades le den atención, ya presentaremos las imágenes, pero hay una emergencia humanitaria, la gente no hay alimento, Alberto, lo único que están comiendo ahí es pozol, que como ya sabes, como es siempre pueblos indígenas, siempre muy hospitalarios, ¿no? Me sorprendió mucho también el ver que había una eh, sorpresa y júbilo, el hecho de ver que llegáramos, es decir, que la presencia de gente externa pudiera llegar ahí, que no había llegado nadie, me parece que es algo muy importante. No estoy exagerando, Alberto, si te digo que hay una situación de emergencia humanitaria en el ejido israelita, el municipio de Simojovel, y que es ahí precisamente donde estaban dos familias, Alberto, como nos dicen acá a los mestizos, los cashlanes, este poblado de ejido israelita, hace algunos años algunos cashlanes mestizos pidieron permiso de poder vivir ahí y la gente les aceptó, les recibió en ese poblado. Pero pues la sorpresa, Alberto, que pues estas dos familias de cashlanes habían estado montando bombas y estas familias salieron cuando salió la noticia pues de Pedro Simón, este ex catequista, ex presidente y miembro de las abejas de Acteal, pues nos encontramos ahí con el papá. El papá es el que estuvo hablando. Tuvimos que salir de emergencia del poblado cuando estábamos en un encuentro con todos los pobladores de ahí, niños, niñas, mujeres, hombres, todos ahí reunidos. Nos estaban dando su palabra cuando llegó
un aviso de que parecía que iba a haber una incursión, un intento de incursión nuevamente de este cártel que está intentando pues tomar posesión ahí de algunos de los poblados de ahí, que intentaron, se nos informó que estaban otra vez intentando llegar a San José III, que está pegado a Tzanembolón y Tzelexpoctotic. No, Tzelexpoctotic, me estoy confundiendo con, ese es del municipio de Aldama, ya estoy cruzando los nombres, disculpa. Pero son los poblados, Sajalchen, perdón, que son poblados, ese Sajalchen, Tzanembolón y San José III, y ya más adelante está este ejido israelita, y es una situación de muchísima precariedad, de veras. Tendría que haber una alerta importante y masiva a nivel estatal y nacional, incluso internacional. Es importante que llegue la gente a ejido israelita, y pues ese es parte de los pormenores, Alberto. Hay mucha zozobra, y es verdaderamente importante, y déjame decírtelo así, Alberto, impresionante el respaldo y el apoyo que está teniendo este grupo de autodefensas, los machetes, y que es otra vez, es integrado por muchos pobladores de toda esa región. Se están uniendo, Alberto, por vez primera en no sé cuántas décadas, se están uniendo muchísimos poblados para apoyarse. En los recorridos que estuvimos haciendo, nos permitieron este grupo, los machetes, acompañarlos en algunos de los recorridos, y es la gente, Alberto, la gente de los poblados, que de pronto veníamos en una de esas camionetitas de ellos y los paran las señoras, todos pueblos indígenas los paran y llevan una caja de guineos, de plátanos, otros les llevan pozol, otros llevan refresco, otros llevan agua, y son los propios pobladores pues dándole abasto, abasteciendo a los machetes, este grupo de autodefensa, que déjame tratarlo de resumir en una de las entrevistas, que básicamente pues retomaban este concepto de los autodefensas, porque son los pueblos defendiéndose frente al vacío de poder, ¿no? Lamentablemente, estamos identificando, hay 3 cárteles ya en el estado de Chiapas que empiezan a tratar de controlar zonas, y llegan a través de llegan a través de las presidencias municipales, de los partidos políticos, es que toman el control, en este caso de Panteló, que Panteló se terminó convirtiendo en un pueblo de la muerte, de la desaparición, donde, ya sabes, de acuerdo a usos y costumbres, pero de los partidos políticos, pues está el esposo de presidente, y luego sale y entra la esposa de presidenta, y es un cacicazgo que tiene la particularidad que se empezó a conformar lo que en su momento hemos identificado como grupos paramilitares, porque está en este caso la policía municipal y la policía estatal involucrados con estos. Hay que recordar, el término de paramilitar no se refiere, en el marco del derecho internacional, no se refiere específicamente a que son militares. Puede ser policía federal, puede ser policía estatal, puede ser policía municipal. Es decir, que está el Estado involucrado de alguna manera. Y esto es lo que se ha identificado. Es impresionante el número de poblados, de gente que se está concentrando en un mecanismo de autodefensa. Y como en algún momento te comenté en algún mensaje que te envié ayer, en un pedacito de la montaña donde había señal,
Pues la diferencia de los autodefensas de aquí a diferencia de los autodefensas de Michoacán, que también pues recorrimos ahí, Alberto, en tu caso y en mi caso nos tocó dar cobertura ya. Aquí hay mucho cuadro político, es gente con formación social, con formación política, con conciencia social, y es tal la situación que frente al arribo de cárteles que empiezan a controlar presidencias municipales, pues la gente de pronto se dio cuenta que el enemigo es otro y que venía de afuera y que es mucho más poderoso que otros enemigos que pudieran estar enfrentando. Y entonces, retomando este concepto de autodefensa, lo que dicen es, en esta entrevista con los machetes, es nosotros estamos para defender, no para atacar. Y uno de los puntos importantes que me pareció es que decían, no estamos nosotros en contra del ejército ni de la Guardia Nacional, no estamos en contra de ellos, lo que queremos es que hagan el trabajo y que detengan a los cárteles y que detengan a autoridades municipales que ya empiezan a formar parte de estos grupos delincuenciales, de estos cárteles de la droga, que ya es, pues ya decir cártel de la droga ya hasta queda corto, porque pues ya es el tráfico no solamente de drogas, sino también de indocumentados, de robo de autos, es muchos negocios, es una descomposición del tejido social frente al abandono que ha habido por parte de la autoridad. Pues simple y llanamente en estos poblados no tienen, hay un cero confianza en el gobernador por ver la actuación también de las policías estatales. Y bueno, pues ese es resumidamente, Alberto, esto es parte de las cosas que nos encontramos acá y que ya estaremos presentando, Alberto, van a ser imágenes fuertes, lo advertimos, pero que bueno, creo que es importante que la gente, la audiencia y el gobierno de México pues tenga una dimensión y una claridad de lo que está sucediendo y ojalá urgentemente se le pueda dar una atención humanitaria. Hay que llevar alimentos y medicinas al ejido israelita, municipio de Simojovel, que está en una condición de mucha precariedad, Alberto Nájar. Sí, la verdad que es algo muy difícil, por más que estos grupos que se han formado, Ernesto, tengan una formación política distinta a las que conocimos en Michoacán, y su origen, obvio, también es muy diferente. Al final del día se trata de un grupo armado pues que va a defender a las comunidades y que eventualmente podría entrar en una confrontación, porque del otro lado los grupos de agresores vinculados a delincuencia organizada no se van a arredrar, porque pues no por arte de magia van a desaparecer, Ernesto. Solamente esta pregunta, ¿tú ves en el escenario, en el futuro cercano, un riesgo de una confrontación grande en esa región? Mira, sí lo veo en el sentido de lo que estás hablando con respecto de los cárteles, que ya sabes que cuando quieren entrar, pues no se andan con medias tintas. Lo que me genera un poco de esperanza es que de veras se está viendo una concentración masiva, ya son más de 100 poblados que se están uniendo, Alberto, están planteando hacer ya una marcha pacífica, prácticamente están planteando la destitución del actual presidente municipal de Panteló y de la presidenta, el presidente electo recientemente, porque son precisamente quienes llevan ya muchos años ahí en el poder, como lo vemos que sucede en distintos poblados, ¿no? Y en municipios, en ciudades también, ¿no? Que pues son poderes fácticos que nada más se van pasando la pelotita y se van pasando el poder de uno a otro para encubrir la impunidad y los actos de corrupción que hay ahí. Entonces, frente a esto, los pobladores prácticamente, desde mi impresión, están pidiendo ya la destitución y recuperar sus poblados de acuerdo a usos y costumbres indígenas,
Y no me refiero a usos y costumbres como los que publicaron ahí las autoridades partidistas de Ayutla Mije, del presidente municipal de Ayutla Mije, que fue una verdadera vergüenza, por cierto, ese comunicado, y los del poblado vecino. No, aquí estamos hablando de poblaciones muy pacíficas, Alberto, que están viendo, en el caso de los machetes, y estoy hablando de organizaciones como las abejas, y que son, vaya, orgánicamente pacifistas. O sea, que la situación llegó a tal extremo que la misma gente del poblado israelita dicen, pues nosotros, pues si no hay nadie que nos defienda, pues nosotros sí vemos bien que los compañeros autodefensas nos defiendan. No, es gente de los pueblos y están específicamente defendiendo. Y si no hay autoridad y si nos abandonó la autoridad, mismos autodefensas, Alberto, decían es que ¿por qué nos abandonaron? ¿Por qué nos obligan a que tengamos que estar en situaciones así? ¿No? ¿Por qué se fue la autoridad? ¿Por qué se fue la justicia? Esa justicia que si en algunos momentos la estábamos logrando nosotras y nosotros, pues como pueblos, porque de la autoridad no recibimos nada. Sí, son discursos muy, muy poderosos, Alberto, de los pobladores que frente a un abandono total por parte de las autoridades y al contubernio de otras autoridades con cárteles, dicen, pues, ¿qué quieren? ¿Que nos quedemos aquí cruzados de brazos? Algún otro decía, o nos van a decir, como dice el presidente, vamos a mediar, que van a mediar, y mientras nosotros aquí viviendo el infierno, ¿no? Es una situación de veras que por un lado, Alberto, me da confianza que la gente esté planteando acciones pacíficas, de marchas pacíficas, pero uniéndose muchísimos pueblos, Alberto. Estoy en ese sentido sí gratamente sorprendido porque hay muchos pueblos uniéndose. Tengo la impresión que de pronto descubrieron con estas bombas y con el caso de el homicidio de Pedro Simón, de este catequista, bueno, que realmente se estaban enfrentando a un enemigo de otra naturaleza y que les está destruyendo pueblos y comunidades y que ya saben que hay un vacío de la autoridad, que no hay gobierno, que hay prácticamente, Panteló es un estado fallido prácticamente. Ahí gobierna pues grupos ya delincuenciales y va a tener que intervenir la autoridad de una manera pues importante y no quiero que esto lo pongan como luego lo ha querido poner. Están pidiendo que ejerza la violencia. No, que cumpla su mandato, que le dé garantías constitucionales, garantías de derechos humanos, de vida, de justicia, de bienestar a estos poblados que verdaderamente pues estremece, Alberto, ver la situación en la que se encuentran. Pues sí, estremece, Ernesto, y pues ya estaremos entonces a la espera de tu reporte con estas imágenes que tú has ido a recolectar de esta región, de este conflicto que pues ha sido desatendido durante mucho tiempo y que empieza a llegar ya a este tipo de decisiones. Ernesto, muchas gracias. Qué bueno que pudimos hacer este enlace contigo hasta Chiapas. Sí, Alberto, muchas gracias también. Como siempre, un fraterno abrazo a ti y a toda la audiencia. Salud. Va al otro, con cuidado todavía que hasta que no estés por acá, y a veces, quién sabe, inclusive por acá en Ciudad de México no podemos decir que estás en zona segura, pero bueno. Un abrazo, Alberto. Hasta pronto. Hasta luego.